Hola chicos, en el siguiente video vamos a trabajar la segunda ley de Kirchhoff para resolver los voltajes incógnitos que hay en este circuito utilizando la segunda ley o ley de mallas de Kirchhoff, ¿ok? Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es analizar que en la siguiente situación tenemos un circuito mixto, ¿bien? La fuente la tenemos desde este lado y luego, ¿cierto? La corriente va a comenzar a fluir y a recorrer cada uno de los resistores. Tenemos algunos voltajes. ¿Bien? En este caso, lo que se nos está presentando es que conocemos el voltaje de la fuente, que es 12.5 voltios. También sabemos que tenemos el voltaje de la resistencia 1, que son 2.5 voltios. Conocemos el voltaje de la resistencia 4. Ojo, aquí hay que hacer una pequeña corrección, ¿cierto? En el documento que yo les envié decía 5 y 3, cuando en realidad es, ¿cierto? El voltaje de la resistencia 4 es 0,5 y el voltaje en la resistencia 9 es 0.3 voltios. Bien. Entonces, teniendo claro esto, ¿ya? Lo que tenemos que hacer ahora es aplicar el método para lograr encontrar el resto de las caídas de tensión en cada uno de los resistores, ¿cierto? Que por el momento son incógnitas. Y para eso vamos a utilizar el método de mallas. Primero, debemos, ¿cierto?, recordar que una malla es aquel trozo o segmento del circuito que yo podría aislar teóricamente y a través de ella circularía una corriente en una forma de loop, ¿cierto? O bucle cerrado. Y para lograr hacerlo, ¿cierto? Entonces yo tengo que ir marcando cuáles serían estos bucles o pequeños circuitos cerrados. Bien, voy a marcar por acá mi primera malla, sería esa, ¿cierto? Todo lo que yo acabo de cerrar sería una malla. Luego por acá tendría otra malla. Por aquí una malla pequeña. Otra malla. Otra y la malla final. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a identificar la malla 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 distintas mallas con las cuales vamos a trabajar. Y el procedimiento es muy similar a como lo hicimos anteriormente con la primera ley de Kirchhoff, con la ley de nodos, en la que vamos a, primero, aislarlo y trabajar de a uno para ir generando las ecuaciones y posteriormente resolviendo donde tengamos la cantidad de datos necesarios para poder operar. Bien, entonces vamos a colocar la malla número 1. Bien, estoy escribiendo fuera del margen al parecer. Bien, por acá, la malla número 1. Y la vamos a dibujar de modo esquemático, algo bastante sencillo. Para poder, ¿cierto?, identificar, en este caso, cuáles son los voltajes que tenemos acá. Tenemos el voltaje de R1, por acá tenemos el voltaje de R3, aquí abajo tendríamos el voltaje de R2, ¿cierto?, cada uno de esos resistores, y por acá el voltaje de la fuente. Y luego, una cuestión muy, pero muy importante, ¿cierto?, identificar cuál sería el positivo y el negativo de cada uno de esos voltajes, porque recuerden que si bien las resistencias en sí mismas como componentes no poseen polaridad, en el momento en que yo las conecto en un circuito y las recorre una corriente, las resistencias se polarizan, dado que tienen una caída de tensión, hay un voltaje en ello. Entonces, si la corriente en nuestro circuito original fluye de este modo, ¿cierto?, se encuentra con un nodo aquí y fluye en ese sentido, ¿cierto? Aquí la corriente va de retorno, ya dijimos que es el sentido de la corriente, ¿no? Lo habíamos analizado en el video anterior. Lo que tengo que hacer ahora entonces es asignar la polaridad o el positivo y el negativo de cada resistor en función de cómo la corriente los atraviesa o cómo la corriente, ¿cierto?, cruza a través de ellas. Por lo tanto voy a asignarlo del siguiente modo, es bastante sencillo. Por donde la corriente entra es positivo, ¿bien? Y por donde la corriente sale es negativo. Así de sencillo. De cada elemento, por lo tanto, tendríamos un positivo ahí, positivo ahí. Claramente nosotros sabemos que el positivo de la fuente es ese, ¿no? Tendríamos un positivo acá, un positivo ahí, ahí, ahí y ahí. Esas serían, ¿cierto?, las polaridades de nuestros resistores.
La fuente es la única en este caso que opera en un modo inverso, ¿cierto? Por donde sale la corriente sería el positivo, porque recuerden que estamos operando con una corriente convencional. Ahora tenemos los signos negativos, ¿ya? ¿Por qué es interesante e importante hacer esto? Porque nosotros debemos asignar las polaridades luego acá, en el esquema de nuestra malla, colocar los signos positivos, ¿cierto? Que yo traspaso desde mi malla original a este pequeño esquema que tengo acá, y luego realizar la ecuación de la malla con el método que yo les enseñé anteriormente, en el que les expuse que podíamos dibujar un punto en el circuito, o elegir cualquier punto en el circuito. Por ejemplo, voy a elegir este punto de acá, y luego recorrer completamente el ciclo o el bucle, ¿ya? Hasta llegar al mismo punto. E ir anotando, ¿cierto?, cuál es el componente y la polaridad con la que me lo encuentro, ¿ya? Por ejemplo, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a recorrer hacia arriba, ¿ya? Lo pude haber hecho hacia la derecha, pero da igual. Esto es importante que lo entiendan. Ustedes lo pueden hacer en el sentido que quieran, ¿ya? Entonces lo primero que me voy a encontrar en mi camino es el voltaje de la fuente, pero de por el lado negativo. Por lo tanto, menos el voltaje de la fuente. ¿Ok? Menos el voltaje de la fuente. Luego continúo mi camino y me encuentro con más el voltaje de R1. Luego continúo mi camino y me encuentro con más el voltaje de R3. Y luego continúo mi camino y me encuentro con más el voltaje de R2. La gracia de esto es que una vez que yo retorno al punto de inicio, ya no hay ningún otro voltaje involucrado en mi pequeña malla, por lo tanto debo igualar a cero. Y eso es lo que dice Kirchhoff, que la suma algebraica de los voltajes en cada una de las mallas debe ser igual a cero. ¿Ok? Ahora yo bien podría comenzar a tratar de reemplazar, ¿no?, y colocar los valores que tengo acá en cada uno de estos acá, pero por ahora me voy a dedicar a formular cada una de las ecuaciones, ¿ya? Entonces voy a continuar con la malla 2. Bien, me va a quedar todo esto un tanto junto, pero lo vamos a hacer igual. Voy a pasar por acá mi malla número 2. Bien, donde tengo acá el voltaje de R4. Por acá tengo el voltaje de R5. Y por acá el voltaje de R3. Recuerden, alguien me puede decir, pero ¿cómo está utilizando el voltaje de R3 en ambas mallas? Sí, eso se puede, ¿ok? Debido a que este bucle y este bucle comparten un componente, ¿cierto?, que sería el resistor 3. Por lo tanto, el voltaje de R3 sí puede formar parte de ambas mallas. Traspaso los signos, en este caso las polaridades. Elijo un punto, el que a mí se me ocurra. Elegí ese ahora. Y lo voy a hacer hacia abajo, ¿ya? Entonces el primer elemento que me encuentro es el voltaje de R5, pero desde el lado positivo. Por lo tanto voy a anotar aquí la ecuación de esta malla. La voy a poner un poquito más abajo para que se entienda que es la ecuación de esta malla. Voy a colocar el voltaje de R5. Yo pude haberle puesto aquí más, ¿cierto? Porque en realidad es un voltaje positivo, pero los números positivos en realidad no le andamos poniendo el más por la vida, ¿no? Y menos el voltaje del resistor 3 más el voltaje del resistor 4 es igual 0 porque retorné a mi punto de inicio. Perfecto. Ahora lo que nos convoca con respecto a la malla 3. Resistor 5, resistor 6. Lo que está involucrado aquí es el voltaje de R5. Recuerden que aquí se trabaja con voltajes. El voltaje de R6. Polaridades. Ambos positivos están arriba. Elijo un punto. Da igual, ya voy a elegir ese. Y esta vez lo voy a hacer hacia allá. Insisto, ustedes eligen el punto que quieren y comienzan a recorrer el circuito en el sentido que quieran. ¿Bien? Por lo tanto, con lo primero que me encuentro va a ser con el voltaje de R6, pero desde el lado negativo. Entonces, menos el voltaje de R6 más el voltaje de R5, ¿cierto?, es igual a 0.
Entonces, si se dan cuenta, ya estamos teniendo 3 ecuaciones distintas. Aquí, ¿cierto? Pueden hacer lo mismo con la malla 4 y la malla 5, que son iguales. En teoría son iguales. ¿Ya? Entonces tenemos malla 4, donde tenemos el voltaje de R6, el voltaje de R7, y voy a dibujar al tiro la malla 5, donde tenemos el voltaje del resistor 7 y el voltaje del resistor 8. Los positivos están en la parte alta, ahí. No voy a tardar en hacer el análisis, voy a elegir el mismo punto, voy a ir en el mismo sentido. Entonces las ecuaciones me van a quedar igualitas que la anterior, ¿cierto? Donde voy a tener menos el voltaje de R7 más el voltaje de R6 igual 0, en el caso de esa malla. En el caso de esta malla acá, voy a tener menos 6 y 7, claro, menos el voltaje de R8 acá, más el voltaje de R7 por acá, igual 0. Y lo que nos quedaría para concluir, ¿cierto? Porque ya tengo todas las mallas de esta última, voy a cambiar por acá. Y vamos a hacer la malla 6. Malla 6, que en este caso tiene 3 resistores. Por acá el voltaje del resistor 8 involucrado. Por acá el voltaje del resistor 9. Y ahí le puse la mano encima, el voltaje del resistor 10. Las polaridades, muy importante. Elijo un punto, voy a elegir ese, lo voy a hacer hacia abajo ahora, que se me ocurrió nada más, da igual eso. Entonces me encuentro primero con el voltaje de R8, positivo, para no olvidarlo. Luego continúo mi camino, me encuentro con menos el voltaje de R10 y menos el voltaje de R9. ¿Ya? Y como no hay ningún otro voltaje involucrado, la ecuación se iguala a 0. Bien, acabamos entonces ahora de tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ecuaciones, ¿cierto? Distintas, cada una correspondiente a nuestras mallas diferentes, y lo que me queda ahora entonces es comenzar y ver cuáles son los datos que sí puedo reemplazar.